Hola, este es el programa Buitrago Vertical que se transmite por La Buena Radio, Ciudad Trinitaria, desde República Dominicana. Si este video le agrada, dele a la campanita para nueva. Aquí en Buena Radio solo hacemos contenido de calidad. Hoy estamos conectados también por la cuenta de Buitrago Vertical, disculpen, live en TikTok. Por lo tanto, saludo a todos. Vamos a comentar dos grandes temas hoy. Ninguno de Latinoamérica hasta cierto punto. Uno, las medidas que acaba de tomar Pedro Sánchez como presidente del gobierno español para ayudar al bloqueo de Israel. Israel cada día más solo. Israel, si no fuera por el apoyo que tiene de los Estados Unidos y del apoyo que tiene de los lacayos a los norteamericanos de Europa. Europa es un continente de lacayos, de lambones, de adulones, que el propio Trump les llamó lametraceros, para no decir la palabra impropia de como él les llamó. Ass cleaners in English. I don't know if this translate is good. Ok. Pedro Sánchez anuncia que no va a vender más armas. Son como 12 medidas. Todas ellas encaminadas a bloquear el acceso de Israel a recursos para que no siga masacrando al pueblo gazatí. Una franja con mucho gas y la expansión israelita que quiere no solo la franja de Gaza, sino toda la Cisjordania, quiere también toda Siria, quiere también toda Jordania, quiere también Líbano y, ¿por qué no?, un poco de Turquía. El plan sionista de expansión y parte de Egipto. El plan sionista de expansión, el gran Israel, que ellos dicen que se lo dio su Dios y que diferencia lo que es el sionismo de el judaísmo. Hoy se han convertido en los grandes asesinos del siglo XXI. Siglo XXI tuvo varias guerras que estuvieron caracterizadas por millones de muertos. Últimamente, con el ascenso de China, hemos conocido más de lo que fue una guerra que se comenta poco, que fue la guerra chino-japonesa, donde estuvo involucrado Estados Unidos por un lado, desde el Pacífico, a la misma vez que los chinos peleaban con los japoneses, los norteamericanos peleaban también y en último momento, al final, después de la caída de Berlín, tomado por las fuerzas de la República Socialista Soviética, porque es la URSS quien pone la bandera del triunfo en Berlín, no fueron los norteamericanos, como dice Trump, fueron los soviéticos, los rojos, los comunistas, los de Stalin, los bolcheviques, los de Mary Engel y Gramsci y Lenin. Esos fueron los que pusieron la mayor cantidad de muertos de esa parte de la guerra, y los chinos pusieron
muchos millones peleando contra el imperio japonés del otro lado del mundo hacia el Pacífico. Un dato curioso de aquella guerra es menester fue que Chiang Kai-shek, que era el presidente de China, estaba en guerra contra los comunistas de Mao Zedong, guerra civil, y hacen una pausa y se unen en alianza para luchar contra un mismo enemigo que era el agresor extranjero. Y cuando se termina la guerra, que se ve que ya después de Japón vencido, reanudan la guerra y entonces la ganan los comunistas, la gente de Mao Zedong, que han parido la China de hoy. No sin errores en el medio, pero los errores son parte de la evolución de los países. Hoy Israel cada día está más, ante que no se instalaran, ante que las potencias no se metieran en eso, en tiempos del Imperio Otomano incluso, hasta la Primera Guerra y parte de la Segunda, los palestinos y los judíos vivían bien en todos los territorios, vivían sin conflictos. Es el sionismo quien imprime la pastilla de la limpieza étnica y con ello, entonces, las matanzas, siendo lo más bochornoso lo que se ha hecho en Gaza. En Gaza se han bombardeado hospitales, oficinas de escuelas, periodistas, instituciones internacionales de ayuda, la Cruz Roja, la Media Luna Árabe, hasta gente, yo creo, del Papa. Y hay países como España, que por diferentes razones van en contra entonces del resto de Europa. El resto de Europa permanece, con muy raras excepciones, permanece aliada a Israel vendiéndole armas y por lo tanto son cómplices en todo lo que está pasando en Gaza. ¿Quién sabe si un día nos enteremos si aquel asalto de Hamas a zonas ocupadas, porque para colmo eran zonas ocupadas, de Israel y todos esos secuestrados y crímenes que dicen que cometieron, quién sabe si nos enteremos un día de que fueron gracias a los que están conectados en TikTok, gracias, de que fue una falsa bandera, porque eso está muy raro. No obstante, hay que decir hoy, que Israel ha perdido la guerra. Israel ha tenido que arrasar una ciudad, matar a miles y miles y miles de gente, incluidos niños, civiles. Han tenido que cometer las atrocidades más cruentas y aún así no han rescatado a todos los rehenes. O sea, en ese escombro, y un día nos enteraremos, los israelitas, los sionistas, no quiero ni llamarle israelitas, los sionistas, la gente de Netanyahu, un ser despreciable, si en algo son buenos es en poner los muros mediáticos. Tú no te enteras. Un día nos vamos a enterar las bajas, el número de bajas de esas tropas tan bien apertrechadas a manos de guerrilleros con un AK-47 o un RPG o granadas de esta. Ha habido algunos videos que se han filtrado, pero hay un muro mediático. No nos enteramos de la baja de ellos nunca.
Incluso hay muy pocas fílmicas de lo que está pasando en Gaza, donde hay hambruna. Lo de Gaza no tiene, y uno se pregunta, ¿y por qué Estados Unidos apoya? Bueno, porque a Israel lo apoyan muchos judíos en el mundo, recibe mucho dinero. Ellos a la vez tienen comprado a un montón de senadores de diferentes niveles en Estados Unidos. Y hay muchos multimillonarios norteamericanos que son judíos y le dan dinero a Israel. Israel con eso compra la democracia norteamericana. La compra. Recomiendo, cada vez que yo pueda, voy a recomendar la entrevista que le hizo Carson a Ted Cruz, al congresista Ted Cruz, cubano, donde Ted Cruz dice, sí, que su campaña es financiada por el AIPAC, o sea, por los lobbies. Que dice Ted Cruz que no, que son lobbies norteamericanos, sí, pero el financiamiento de ese lobby es de Israel. Israel tiene secuestrado la democracia, los legisladores, parte del gobierno, parte del aparato militar industrial que trabaja para ellos, parte de las grandes tecnológicas, de las grandes farmacéuticas, y todo ese dinero sirve para que esos congresistas norteamericanos hagan lobby y fabriquen el apoyo de Norteamérica, incluidos soldados y muchas armas, municiones a Israel. Es un ganar-ganar de ellos dos, un círculo vicioso. Y Europa está metido en ese inside de venta de armas y de complicidad, porque hay que tener bastante valor, y es la cosa que me extraña de Sánchez, quien en algunas cosas ha sido muy ambiguo y hasta quién sabe un poco cobarde, el español, que asombra. Como Irlanda también se ha puesto dura con Israel. Y hay ciudades en Europa donde ya no pueden ir de vacaciones, y puertos donde está prohibido todo turista de Israel. Quien único puede arrodillar a Israel hoy es los propios Estados Unidos. Y Trump tiene sus propios problemas. Pero pienso yo que hay un despertar en Estados Unidos de saber de dónde viene el dinero, y sobre todo esas bases magas, las bases trumpistas, se preguntan por qué participamos en esa guerra. Pero fíjense que es tan fuerte que hasta Bernie Sanders, que se hace llamar socialista, y hasta Alexandra, ¿cuál es el apellido de ella? La Ocasio-Cortez, también habla a favor de que Israel, del derecho de Israel a defenderse. Pero lo de Israel ha sido tan duro que ha destruido el relato. Aprendí de un buen uruguayo venezolano llamado Walter Martínez, periodista. Cuando yo veía mucha venezolana de televisión, fue reportero de guerra, conoce la geopolítica de esta gente que tiene el mapa del mundo en su cabeza. Que hay dos realidades, la real y la mediática. Es tan importante en un conflicto, sea guerra o no sea guerra, mantener el relato, que te crean. Entonces, Israel siempre ha parecido pobrecito, pobrecito.
que ellos son las víctimas de los que quieren que ellos no accedan a la tierra prometida por el Señor. Maximizas las acciones en contra de Israel y minimizas u ocultas las de Israel en contra del resto. Israel, desde el pedazo que le dio la ONU hasta el espacio que tiene hoy, han ocupado prácticamente todo lo que era la Palestina. Se han burlado de la ONU. El gran fracaso histórico de la ONU es el tema de Israel y del bloqueo a Cuba. La ONU emite resoluciones y a los israelitas les importa todo, les hiede, lo escupen. Israel perdió el relato. Y en esa pérdida de relato, o sea, otra parte del muro mediático, no nos enteramos de todas las manifestaciones en Estados Unidos y en toda Europa en contra de lo que está pasando en Gaza. Vamos a ver ahora porque lograron parar a la activista, no sé cómo se llama ella, Greta. Y los cogieron presos y le encaucí, pero es que ahora van no sé cuántas lanchas para allá con personalidades a llevar ayuda humanitaria. O sea, Israel ya es un estado paria. Ya es el tercer Reich. La reencarnación del hombre del bigotico. Ya son los herederos de Goebbels. Ya lo son. Ya lo son. Ya el Israel que ellos durante mucho tiempo lograron poniendo muchos millones a las grandes cadenas de televisión que dominan todavía el espectro mediático, ya hay una apertura en la conciencia de quiénes son, y ahora para colmo todos los israelitas pagan justo por pecadores. Porque nadie que tenga que ver aparentemente con esa guerra quiere ir a ver la Capilla Sixtina. Y no pueden entrar. Quieren ver Venecia y viajar en góndola y no los dejan entrar. Porque hay un rechazo completo, total, por lo que han hecho en Gaza. Y eso ya les queda como un cuño en la frente. Y esto va a tener ha comenzado a tener unas repercusiones en Estados Unidos que para mí es uno de los movimientos más curiosos que se está dando junto con la famosa lista de Epstein, que se dice que era un agente también de la Mossad. ¿Ven cómo todo está relacionado? Y el presidente norteamericano entre la espada y la pared. Porque está atrapado entre ese discurso que ya se sabe que la democracia norteamericana está secuestrada por ese lobby y por otros, ¿no? La farmacéutica, complejo militar industrial, las grandes tecnológicas y otras más, pero en gran peso a nivel internacional son los principales que están colaborando directamente con lo que está pasando en Gaza, y no menciono la palabra de lo que está pasando en Gaza, porque hasta YouTube, ¿de quién es YouTube? ¿De quién es Facebook? ¿De quién es X? ¿Se acuerdan el gesto que hizo el dueño de X? Que no lo puedo hacer aquí. ¿De quién son? Son de ellos. ¿Y a quién obedece Grupo Prisa? ¿A quién obedece Reuters? ¿A quién obedece AP? ¿A quién obedece F? ¿A quién obedece Fox? ¿A quién obedece CNN? ¿De qué lado se pueden poner cadenas como Globo, Clarín, Infobae, Televisa, TV Azteca? ¿Del lado de quién?
de todo ese lobby del dinero. ¿De quién es Deutsche Welle? ¿De quién es France 24? ¿De quién es Televisión Española? Entonces, cuando ustedes se ponen a ver, y hay un ejercicio famoso, y Al Jazeera no tiene pizquita de... Hay un ejercicio famoso en la guerra de los 13 días. ¿De quién es BBC? ¿A qué obedece? ¿A quién obedece BBC? Sí, porque Gran Bretaña es otro de los actores duros en esto. Culpable. Os declaro culpable. Entonces, en ese aspecto, tú entras a cualquiera de esos canales, al menos en español. Y hay un fenómeno interesantísimo, y voy a ligar el otro tema que quería tratar. Para este tema vamos a poner al máster un video sobre Sánchez hablando. Dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. 9 acciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. La cuarta, la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La quinta es la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados. La sexta, con el mismo objetivo, será la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. La séptima, el refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un incremento, un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. La octava será la ampliación de nuestra contribución, de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas, encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales. Y la novena, el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026. Estas 9 medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de los últimos 2 años. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su Gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la. En este tema quiero decir que cuando uno accede a las grandes cadenas
de lo que le llaman el occidente, que son Deutsche Welle, Alemania, France 24, Francia, BBC, CNN, El País, la RAI. Cuando uno entra, te das cuenta que hay dos tendencias, dos muy claras, que a uno le asombra. Una, Israel perdió el discurso. Dos, Estados Unidos perdió el discurso, perdió el relato. Lo perdió. Ya todos aquellos cuentos de libertad de expresión, libre comercio, libertad, democracia, ya nadie cree en eso. Entre el bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela y lo que pasó en Gaza. Y el otro tema para mí interesantísimo es en todas esas redes, de todas esas cadenas, el amor que le tienen a Putin. Tú empiezas a leer los comentarios y casi todas a favor de Putin. Por lo tanto, se hizo viral la comparación entre Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un, y por supuesto de ahí para allá Lukashenko, el otro, una masa de dirigentes con un frente común, porque hay que entender las simbologías, hay que entender los mensajes, donde Xi Jinping era una de las ruedas, pero no la única rueda. Al lado estaban los rusos, al lado Corea del Norte, de este lado Bielorrusia y de ahí para allá un montón de países, frente a la foto de Trump regañando a sus súbditos, sus esclavos, sus lacayos europeos. Ursula von der Leyen, la Kallas, el británico, el alemán, el francés, la italiana, recibiendo órdenes, escuchando lo que el gran emperador, el que los manda, el dueño de ellos, les tiene que decir. Y Zelensky, claro, el gran títere de todo esto. Pero todos en la oficina oval, como si Trump estuviera dando una conferencia. Trump en el podio, en su escritorio, y ellos al frente. Porque ustedes... Y si alguien va a hablar, cállese que estoy hablando yo. Y es verdad, o sea, está hablando él, el que manda a ese grupo. Y la comparación de esas dos escenas y un video que le voy a poner al máster. He dicho varias veces en los live, estamos ahora mismo en live en TikTok, en la cuenta Buitrago Vertical, que yo sigo sin entender a Trump. Yo no sé por qué Trump se metió con Brasil. Yo no sé si Trump creía de que Lula es un lamebota. Lula no es un lamebota. Lula es un tipo que para llegar a ser presidente lo peleó 3 veces y viene de las minas, de las fuerzas sociales. Si algo no es Lula, es cobarde. Podemos decirle lo que tú quieras a Lula,
por el tema del veto a Venezuela. Que yo creo, o que es un problema personal, con Maduro específicamente, no con Chávez, con Maduro. O es la mente imperial, algo de envidia, de tratar de parar a Venezuela y que Venezuela no se convierta en lo que yo pienso que se va a convertir de 3 a 5 años en una potencia. Yo soy de los que creo. Yo incluso apostaría, como mismo apuesto, de que Trump en estos momentos está negociando con Maduro. Trump necesita el petróleo venezolano. Y Trump es, ante todo, un hombre de negocios. Aunque él cree que la forma de hacer negocio es la presión, solo que a nivel mundial la gente ya no le coge presión a Estados Unidos. Presionó a Brasil y Lula dijo, podemos hablar lo que tú quieras, pero aquí no te tenemos miedo. Lula es posiblemente de los 5 BRIC originales, más que China. Lula se puede llamar el más recalcitrante, el más insistente en el tema, por lo menos de boca para afuera, en el tema del nuevo banco de los BRIC. Acuérdense que Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, es la jefa del banco de los BRIC. Nunca se pierdan de eso. Y que una cosa es BRIC y otra cosa es el banco de los BRIC. A mí no me extrañaría que Venezuela entre pronto en los bancos de los BRIC. Porque Lula pagó un costo político alto, muy alto, por meterse con Venezuela. Muy alto. Por lo tanto, Lula... Entonces, Trump se mete con Lula, le dice que le va a poner 50% de aranceles, y Lula se puso más recalcitrante. Y entonces, acabando de ver a Putin y recibirlo, pasarle un B2 por encima, y Putin hizo así como diciendo, ¿eso qué cosa es un águila? Pero en Rusia tenemos más águilas. Sí, porque era dándole aplauso, pero te paso el B2 por encima para que tú sepas que tenemos B2. Tal vez Putin decía, y él lo que no sabe que nosotros tenemos unos radares especiales para tumbar los pajaritos. Eso. Métete conmigo para que tú veas. Pero después de eso, cuando Trump llega felizmente a Washington, D.C., retornando a Alaska, se le ocurre llamar al hindú y decirle, óyeme lo que te voy a decir. Si sigues comprando petróleo ruso, yo te voy a poner arancel el 50%. Y el hindú le hizo así. Pues tú estás hablando de un país de 1.300 millones de habitantes. ¿Que le venden mucho a Estados Unidos? Sí. India es la principal máquina a nivel mundial de software del mundo. De software. En India se hacen software para el mundo entero, incluyendo Estados Unidos, incluyendo China, incluyendo Taiwán, incluyendo Japón, incluyendo Rusia, incluyendo... Yo creo que de 10 programadores, 5 son hindú. Porque es que tú tienes una universidad y esas universidades cuando gradúan, en vez de graduar 100, gradúan 10.000. Pues estamos hablando de 1.300 millones de gente. Tengo entendido que India recauda más en dinero por software que Arabia Saudita en petróleo, para que sepan el tamaño de eso. ¿Y qué hizo el hindú? Aprovechó la reunión en Shanghái, del grupo de consulta de Shanghái, y se apareció allá. Y hay un video, que es el que vamos a colocar en este programa,
donde se vende risita. Un poco más yo pensé que se iban a besar. Xi Jinping, Putin y el hindú, y Modi, que es hindú. Acuérdense que la India tiene un problema serio, serio. La India es una sociedad en castas, que eso no le permite avanzar en derechos fundamentales. Y hay musulmanes e hindúes en conflicto, históricamente. Y para cómo la India tiene un pedazo que no tiene mucho valor desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, pero que así son las cosas. Que se han fajado con los chinos varias veces. Pero el enemigo de mi enemigo es ¿quién? Mi amigo. Y ese, como se dice en buen dominicano, esa vaina que le tiró Trump primero a Lula. Y lo curioso es que es el mismo arancel, 50. Primero a Lula y después al hindú. Yo no sé si son acciones de Trump para reforzar a los BRICS, porque eso lo que ha hecho es reforzar a los BRICS. Y decirle a la gente, si quiere, pon las barbas en remojo porque mira el vecino. Y ahora está la Unión Europea, más Trump, pensando cuáles son las nuevas sanciones que le van a poner a Rusia. Pero van a seguir en ese juego, o sea. Pero de verdad, el que ha seguido este tema de la guerra en Rusia, mire, escuchamos que Rusia había perdido 1 millón de gente. Mentira. Que a Rusia se le estaban acabando las municiones. O sea, la cantidad de relatos que hemos escuchado desde que empezó la guerra sobre Rusia, y Rusia lo que ha ido es en crecimiento, vendiendo petróleo a todo el mundo, buscó otros mercados y se aceleró los BRICS, que los BRICS son viejísimos, pero ahí era un libro que yo tenía empolvándose. Y de pronto alguien dijo, espérate, y no tenemos eso ahí. Sí, pero vamos a activarlo. Tú que esta gente nos van a ahogar. Y entonces se han activado. Y el único que siempre estaba mirando para un lado y mirando para el otro, cuidándose, cuidando a su pueblo, son 1.300 millones. Hay dos personajes muy ambiguos en esta. Uno es India y el otro es Turquía. Pero Turquía fue también a Shanghái. También, estoy aquí, Acuérdense de mí, yo sé que le están atendiendo al hindú, pero yo, Erdogan, estoy aquí. Estamos hablando del Consejo de Shanghái. También está la ASEAN. La ASEAN es una estructura que incluye China y Asia. Los países de Asia. Tengo entendido que ahí está Japón, está Corea del Sur, Asia, Filipinas, Tailandia, Vietnam. Ese es importantísimo también la ASEAN. Y están los BRICS. Y en los BRICS está hasta Cuba, que ya puede acceder a crédito a través del Banco de los BRICS. En monedas, not dólares. En monedas locales. Como el peso de Cuba no tiene mucho peso, valga la redundancia, quién sabe, en rublo, en rupia, en yuanes. Y todo está cambiando de forma muy acelerada. Y entonces viene Europa a seguir sancionando. Europa que está comprando, porque nunca se había visto una clase política más estúpida que todo europeo. Estúpidos, lacayos, serviles, lambones. Nunca. Son la vergüenza. Como siempre nos educó Fidel Castro y Martí,
Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Cuando en 500 años se hable de todo esto, se va a hablar de que la era Trump, la era Biden primero, Biden, el querer y la estupidez europea de querer encapricharse en cumplir un sueño mojado, un sueño viejo, de destruir a Rusia. Y Macron creyéndose el nuevo Napoleón. Señor, pero usted lo que tiene es un 17% de popularidad. Y acaba de perder el gobierno hoy. El primer ministro, para afuera, el que puso. Y tú estás pensando que tú. Y los ingleses, que acuérdense que los ingleses querían llegar a Berlín y de ahí llegar a Moscú. Los ingleses han odiado toda la vida a Rusia. Y entonces toda esta gente, cuando cae la Unión Soviética, ganamos el fin de la historia. Y es fácil. El fin de este capítulo. El fin de este capítulo. Ahora hay un nuevo renacer de una Rusia comunista. Sí, porque el sistema es capitalista, pero lo que tienen aquí, a mí no me queda ninguna duda que Putin es comunista. Y siempre he dicho que cuando ellos desfilan en la Plaza Roja todos los años, atrás tú ves la hoz y el martillo. ¿Oyeron? El legado soviético está vivito. De una Unión Soviética que digan lo que digan, pasó de ser un país devastado por la guerra, con hambruna, con ciudades hechas leña, destruidas totalmente. Más de 20 millones de muertos y todo lo que es un país renaciendo de la guerra. Y la Unión Soviética que cae no tenía problemas ni con la educación, ni con la salud, ni con la seguridad social, ni con la seguridad ciudadana. Y fue el primer país que tiró un Sputnik a darle la vuelta a la Tierra. Fue el primer país que lanzó un perro a darle la vuelta a la Tierra. Y fue el primer país que lanzó un hombre, Yuri Gagarin, que le dio la vuelta a la Tierra. O sea, pasaron de ser de un país devastado por la guerra a ser un país... ¿Y por qué se cayó? Esa es otra historia. Que ahí viene un gran complot, las contradicciones que tenían internamente, la falta de sapiencia, de entender de que eran un grupo de naciones unidas por otro tipo de lazos. Esa es otra historia, pero Unión Soviética, o sea, el comunismo en Unión Soviética no fracasó. ¿Y fracasó? No fracasó. Y es fácil. El mundo está en una nueva etapa. ¿Qué pienso yo personalmente? Estados Unidos tiene que apresurarse. Porque parece que Asia está muy lejos, pero Asia no está lejos. Asia por el Pacífico no está tan lejos de América. Y a medida que Estados Unidos se siga comportando como un país abusador, los países van a empezar a guiñar el ojo a ese nuevo mundo multipolar. Y ese nuevo mundo multipolar donde incrusto a África, a la nueva África, al nuevo Sahel.
y otras naciones de África. Y en América Latina ya no quieren a bocones y mandones, no los quieren. Hay 2 o 3 países que siguen obedeciendo las leyes directas y donde a la embajada norteamericana se le llama la embajada, al embajador norteamericano de turno se le dicen el embajador, pero cada día son menos los países que reciben órdenes del norte. Cada día son menos. Y eso está haciendo cambiar muchas cosas. Muchas cosas. Y puede que cambie el panorama político y empiece un acercamiento muy peligroso para el viejo orden norteamericano y europeo con su relación con Latinoamérica. El sur, en el cual meto a Rusia, aunque no esté en el sur, se está reestructurando de una manera donde ahí va a caber Serbia, ahí va a caber Turquía y todos los países adyacentes. Y eso se va a empezar. ¿Quiénes son los aliados hoy de Venezuela? ¿Quiénes son los aliados hoy de Cuba? Países que respetan las interioridades de lo que pasa ahí y el nuevo bloque asiático, que yo diría asiático, americano, africano. Y no se vayan a pensar de que en Asia nada más está China e India. Ahí está Vietnam, ahí está Indonesia, ahí está, quién sabe, Singapur. Mi nombre es Fernando Buitrago. Es posible que usted esté de acuerdo o no con lo que yo digo. La pregunta es si es cierto o es falso lo que digo. Estamos en Buitrago Vertical. De vez en cuando hacemos live en TikTok, sobre todo para hablar temas internacionales. Porque todo está tan ligado. Todo está tan ligado. En cualquiera de estos países, antes solo en Estados Unidos. Ahora, si un chino tose, aquí lo escuchamos. Si el vietnamita grita, aquí ya lo escuchamos. Nada nos es ajeno. Nada, absolutamente nada. Nos es ajeno ni nos puede ser ajenos. Estamos perteneciendo a una generación que está viviendo momentos tan importantes como la propia Segunda Guerra Mundial. Porque es claro que estamos en una tercera guerra mundial, donde hay 2 frentes. 2. Uno, el otrora hegemónico. Estados Unidos, Canadá, con sus empresas mineras depredadoras y su democracia parlamentaria, muy diferente a la norteamericana. Y Europa, dense cuenta que si uno se pone a sacar la cuenta, valga la redundancia, ¿quiénes fueron los países conquistadores del mundo? España, Inglaterra, Francia, Holanda, Noruega, Italia, sin tocar el Imperio Otomano. Esa gente dominaron Asia,
Dominaron África y dominaron América, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Esas potencias en el siglo XIX se expandieron por el mundo entero. Fueron cambiando. Inglaterra y Francia y Holanda y España pierden los territorios de América, se crea Estados Unidos. Y luego empieza, después de la Segunda Guerra Mundial, y en la primera derrotan al Imperio Otomano, y los ganadores entonces invaden todo lo que era terreno del Imperio Otomano. ¿Quiénes? Los europeos. Todo ese viejo mundo de países conquistadores hoy están perdiendo la hegemonía a nivel mundial. Primero perdieron los territorios, se quedaron mandando en ellos a través de sistemas de neocolonia y con mucha influencia, pero poco a poco los han ido, los países, la nueva ola independentista, en unos más y otros menos, los han ido desplazando. Y ahora queda la vieja Europa, cada día más vieja, sin territorios que explotar, aunque todavía explotan parte de África. Estados Unidos, que se volvió una potencia con sus bases militares en el mundo entero para amenazar, porque nunca han ganado una guerra, la de Japón nada más, y tuvieron ayuda de los chinos y de los soviéticos en la Manchuria. Ese mundo ya está en decadencia. Y estamos asistiendo a un momento tan o más importante que la propia Segunda Guerra Mundial. A un reordenamiento completo de los polos políticos, económicos y sociales, donde existen dos grandes grupos. El hegemón, mandón, abusador, que impone, que sanciona, que obliga, que tumba gobiernos, que crea revoluciones de colores, que le gusta inmiscuirse en las políticas internas y en el diario vivir de los países para adaptarlos a su manera, para continuar la explotación, y está, para así llamarle, el China's Way. Yo comercio contigo, te respeto, vamos a sentarnos a negociar, ganar. Yo no te voy a presionar. Tal vez tú me pones un arancel y yo te lo pongo aquí, pero para favorecernos, no para matarnos. Preferentemente ningún arancel o bajito. Pero vamos a ser buen vecino. Y yo voy a respetar como tú trates en tu casa. Yo nunca me voy a meter en tu casa. Esa es la manera china que acaban de sacar. ¿Cuál va a ser la base? China acaba de emitir cuál va a ser la base de lo que ellos quisieran que fuera el nuevo orden mundial. Estamos viviendo momentos muy emocionantes. Muy emocionantes. Y todos los vamos a ver en los próximos años, los cambios que se van a dar. Como decía, este es el programa Buitrago Vertical que se transmite por La Buena Radio. Nos vemos pronto. Sebastián, por favor.